la planificación clase a clase, ¿ya? Es la que nosotros hacemos por lo general para trabajar en 2 horas pedagógicas o 4 horas pedagógicas, ¿ya? Son temas bastante acotados y se desprenden de los objetivos de aprendizaje que están en los programas de estudio de cada una de las asignaturas, ¿ya? Y la secuencia didáctica o la planificación clase a clase tiene 3 momentos principales. Y estos son el inicio, el desarrollo y el cierre. ¿Por qué creen ustedes que una planificación clase a clase tiene estos 3 momentos? ¿Qué creen ustedes que puede significar estos 3 momentos de una clase? La noción, la idea que ustedes crean, lo que a ustedes se les ocurra, ¿qué creen ustedes que, por qué estos 3 momentos? ¿O qué creen que Bien. pasa dentro de una clase dentro de estos 3 momentos? Dígame. Profesora, hola, Bien. buenas. Con el inicio uno hace como un reforzamiento de lo que se vio en la clase anterior, ¿cierto? Ya. En el desarrollo uno ya pone en sí el contenido que se va a pasar en la clase, y con el cierre uno hace un refuerzo para ver si es que quizá, o sea, si es que lo que se pasó en la clase quedó, entre comillas, así como un reforzamiento de la clase. Sí, bastante bien tu acercamiento a la noción que tienes sobre los 3 momentos de las clases, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a profundizar en cada uno de estos porque hay algunos elementos y cosas que hay que agregar, ¿ya? Pero la primera noción que tienes de los 3 momentos de la clase, en términos generales, está bien, ¿ya? Profundicemos en cada uno de estos para ir, bueno, esta es la parte teórica de lo que es una planificación clase a clase, y después lo vamos a cotejar con el formato cuando ustedes construyan su planificación clase a clase, ¿ya? Pero bastante bien, ¿ya? Como acaba de señalar el compañero, en el inicio, nosotros como profesores le vamos a plantear a nuestros estudiantes cuál es la meta de la clase del día de hoy, el qué vamos a hacer en la clase del día de hoy. Le voy a dar a conocer al estudiante el objetivo de la clase, ¿ya? El día de hoy nosotros vamos a aprender esto porque es muy importante para su formación por tales y tales motivos, ¿ya? O les va a permitir más adelante poder desarrollarse en las diferentes asignaturas, y ahí usted tiene que explicarle al estudiante cuál es el sentido de que aprenda eso, porque uno no le enseña a un estudiante una temática porque sí, hay una intencionalidad. Ya recuerden que desde los primeros documentos curriculares el proceso de enseñanza es intencionado, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros en el inicio es entregarle al estudiante el objetivo de la clase. Después consultarle al estudiante qué entiende de ese objetivo y qué cree que es lo que yo como profesora o profesor espero de él con ese objetivo. Y ahí el estudiante empieza como a comentarle, profesor, vamos a ser capaces de resolver los ejercicios de matemática de la línea de la multiplicación, ¿ya? Y ahí ustedes van enganchando a sus estudiantes, ¿ya? Otro punto muy importante en el inicio es hacer un sondeo, una observación directa o una visión general de qué es lo que recuerda el estudiante de las clases anteriores, ¿ya? Y eso se llama activación de conocimientos previos, ¿ya? También en el inicio nosotros vamos a entregar aquellos conceptos o una especie de glosario de aquellas palabras claves que el estudiante tiene que comprender para poder desarrollar de forma exitosa la clase ese día, ya que son los conceptos clave, que ojalá cuando hablamos de clase a clase sean 2 o 3 conceptos, no nos excedamos con conceptos clave, ya, para que el estudiante pueda manejarlos e incorporarlos con cierta facilidad, ¿ya? También tengo que motivar al estudiante, ¿ya? Quizá a lo mejor a través de alguna lámina, algún material concreto, algún recurso audiovisual, ¿ya? Yo tengo que incentivar al estudiante para que de verdad tenga una buena disposición ese día y quiera aprender conmigo ese día,
¿ya? Eso también tengo que captar el interés de ellos, motivarlos, ¿ya? Porque eso va muy de la mano con lo que es el trabajo de las emociones y la afectividad, que el estudiante tiene que iniciar su clase de forma agradable, con una buena disposición, sentirse cómodo en la sala de clase. Quizás también dentro de la fase de inicio nosotros podemos entregar también o recordar las normas de convivencia de la sala de clase, siempre ir entregándole las claves de cómo vamos a trabajar, el respetar los turnos, el sistema, no sé si levantar la mano, ya para pedir la palabra, respetar la opinión del compañero, de la compañera, del profesor, que siempre sea un diálogo amable, siempre estarles recordando eso a nuestros niños y niñas, ¿ya? Todo eso se hace en 15 minutitos o 10 minutitos en la fase del inicio, ¿ya? En la parte del desarrollo, hay por lo general dos formas de trabajar el desarrollo, ¿ya? Si es una clase de corte teórico donde quizás al principio de una unidad yo necesito a lo mejor entregar conceptos, ¿ya? O aclarar ciertos puntos de alguna materia, por lo general en la fase del desarrollo de ese tipo de clase, el profesor toma el protagonismo, ¿ya? Porque está transmitiendo contenido, está entregando contenidos base, ¿ya? Y ese es un tipo de fase de desarrollo, ¿ya? Pero para lo que nosotros vamos a trabajar en nuestra planificación, en la fase del desarrollo ya nos vamos a centrar nosotros en lo que hace el estudiante, ¿ya? En esta fase de desarrollo tiene que quedar claro qué actividad realiza el estudiante durante la clase, qué hace el estudiante durante la clase, ¿ya? Eso es lo que nosotros tenemos que considerar en nuestra planificación. La fase de desarrollo desde el estudiante, donde el estudiante va a ser el protagonista, ¿ya? Porque las clases de corte teórico, cuando nosotros entregamos contenido por lo general siempre es al principio de una unidad, es una o dos clases del profesor. Y las demás apuntan de lleno al hacer. ¿Qué hace el estudiante? ¿Qué indaga el estudiante? A lo mejor el estudiante en esa clase va a trabajar en papelógrafos, va a trabajar en equipo, va a trabajar en la elaboración de algún mapa conceptual, ¿ya? Y es el estudiante el que hace. Y en ese desarrollo usted monitorea, usted guía el aprendizaje, ¿ya? Y cuando nosotros llegamos a la fase del cierre, que ahí también en cuanto a tiempo son de a 5 a 10 minutos, ¿ya? Como bien señaló el estudiante anteriormente, nosotros verificamos o certificamos que el estudiante comprendió lo que se le entregó en esas 2 horas pedagógicas, ¿ya? Puede ser a través de actividades como mesas de debate, a través de entregarle al estudiante preguntas de carácter metacognitivo, ¿ya? Preguntas que incentiven el pensamiento, el desarrollo del pensamiento en mis estudiantes. Nada de preguntas cortas de sí o no, nada de preguntas de ¿te gustó la clase el día de hoy? Sino que vamos más allá. ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿Ya? Y que el estudiante sea capaz de explicarte con sus propias palabras, ¿ya? O podemos cerrar con una lluvia de ideas, colocamos la idea central en el centro de la pizarra y los estudiantes van lanzando sus ideas principales que comprendieron con respecto a lo que se les enseñó ese día, ¿ya? Que el estudiante también sea capaz de reflexionar y comprender por qué es importante lo que aprendió, ¿ya? Y quizá a lo mejor también si vamos un poquito más allá, que sea capaz de ejemplificar en qué momento le va a ser útil lo que aprendió, en qué momento él lo puede aplicar, ¿ya? En qué momento le va a servir para resolver un problema, ¿ya? O para resolver una situación, sea en contextos escolares como en contextos de la vida diaria, ¿ya? Porque siempre el estudiante le va a tomar sentido a lo que se le está enseñando cuando le ve que va a tener una utilidad real, ¿ya? Cuando ve que a lo mejor que tiene un significado, que le es significativo. Por eso nosotros hablamos de aprendizaje significativo, que el estudiante va a tomar conciencia de que es importante para él y lo va a trabajar y lo va a usar en el momento que él lo necesite, ¿ya?